Mañana de Mercado Visión. La compartimos hasta las 10 a través de Canal Rural con la posibilidad que tenemos de llegar a distintos rinconcitos del país, de meternos en toda América Latina. Recordándoles que hoy no tenemos actividad comercial en el mercado de Liniers. Esto es modo cuarentena. Desde que se instauró la misma, los lunes y los jueves, por decisión de las autoridades del mercado de Liniers, el mercado no abre sus puertas para la comercialización de Hacienda, sí para otras cuestiones como por ejemplo la desinfección del predio. Pero los jueves tenemos un muy lindo momento, un muy buen espacio para conversar con los productores y los asesores de la actividad láctea. El momento hacha, al cual nosotros denominamos e involucramos a especialistas de primerísimo nivel, como ocurrió el jueves pasado, una charla que nos quedó pendiente con Santiago Utsumi, que vamos a retomar esta mañana. ¿Cómo estás, Santiago? Silvia, ¿cómo te va? La verdad que muy bien, bueno, estuvo tan interesante la charla que dijimos vamos a ponerles puntos suspensivos a nuestros televidentes para seguir retomando un tema que es vital, sobre todo en una industria como la industria láctea, que requiere de mucha información y de tecnología aplicada para hacer cada vez más eficiente todo lo que se pueda, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que es una industria pujante y que está claramente en una tendencia de abrir y cambiar hacia nuevos paradigmas de cómo apreciamos nosotros lo que es producción de leche y también varias ideas y conceptos que de a poquito pueden ir escalándose hacia otras actividades del sector, ¿no? Ujú. Bueno, tenemos un abanico impresionante en la Argentina de productores que se involucran con distintos tipos de tecnología. Si vos, y después te dejo desarrollar el tema porque además sabemos que traes muy buena información para compartir con nuestra gente amiga que además está especializada en el tema, pero si vos tuvieses que ubicar a la producción láctea argentina, evaluándola desde el punto de vista de la eficacia a partir de la implementación de mediciones y tecnologías, ¿dónde está parado hoy el productor lácteo local? Yo creo que hay, se da como sucede alrededor del mundo. Puede ser que hay cierto grado de polarización. Tenés los productores más progresistas de punta, que son aquellos que están punta de lanza, son los Sí. que primero entran a incorporar tecnologías y ven en las tecnologías de manera muy confiada la estrategia de ir capturando nuevas eficiencias, ¿ven? ¿No? Ujú. Entonces, ese es el camino recorrido para ellos. Y en la medida en que los resultados se van dando en esta punta de lanza, vienen los que siguen, los que empiezan a adoptar en base a resultados de los otros, ¿no? Y eso se da en todo el mundo. Ahora, dependiendo de las culturas, digamos, cuánto, digamos, uno necesita ver para creer, Ujú. que difiere bastante alrededor del mundo, digamos, la velocidad de adopción de tecnologías cambia. Por Mm. supuesto, la cuestión financiera y económica también ¿Y esto incide, necesariamente ¿no? tiene que ver con la envergadura, la espalda de ese productor o no es condicionante eso a veces? Y gente se da, productores de mayor escala, con mayor espada, son aquellos que invierten primero, entonces están en la vanguardia generalmente, pero también dependen mucho de sistemas financieros locales Ujú. y también de cómo las tecnologías se van adecuando a diferentes escalas, ¿no? Viste, no, la tecnología, si bien nosotros hablamos siempre de tecnologías como instrumentos e insumos, el recorrido de la aplicación tecnológica a la producción de leche debería ser ir del insumo al proceso, ¿no? Es Ujú. decir, ir al conocimiento. Entonces, cuando vos te embarcás en ese camino, hay muchas tecnologías que pueden permitir aperturas o capturar eficiencias independientemente de la escala. Uno de ellos, Ujú. y clarito y fácil de explicarlo, es robótica, ¿no? Donde a partir de estrategias modulares uno entra con una tecnología muy de punta
que tiene impacto muy alto en lo que es factor humano, ya sea dificultades en atraer, retener y formar personal de campo, profesionales o en el día de hoy, o también como hoy, por ejemplo, pandemias, ¿no? Y conseguir gente para rotaciones de ordeña. Se adecúa a estrategias modulares, entonces puede ir desde un pequeño productor de vacas a productores ya mayores, ¿viste? Que estén ordeñando muchísimas vacas con robots y se va escalando, ¿no? Uno puede ir expandiendo en la medida en que uno va creciendo su rodeo, ¿no? Cuando se habla de robot, se habla, me imagino, de productores de mucha envergadura y de mucho poder económico. ¿Esa robótica de dónde viene? ¿Se importa o se produce localmente? Y otra pregunta que viene aparejado a eso, ¿tenemos el recurso humano capacitado para sacarle provecho a esa robótica disponible hoy? Dos excelentes puntos y claves que se aplican a otros aspectos del paquete tecnológico. Ujú. El primero, para hacerte la primera pregunta, yo creo que robótica es independiente de la escala. Si vos comparás generalmente el costo de ir hacia robótica, primero definámoslo como que es una nueva estrategia de hacer lechería a partir de integración de dos conceptos, que es la completa automatización de procesos mediante robótica en un sistema de ordeñe también completamente voluntario, donde cada vaca empieza a ajustar sus rutinas de ordeñe sobre la base de requerimientos individuales, sean nutricionales, metabólicos, comportamentales o sociales también para las vacas. Es decir, es un low stress sistema, es muy interesante. Y después, viste, un robot con capacidad que puedas, dependiendo del sistema de dietas y objetivos de producción, que puede ir entre, no sé, un robot 55 vacas a 80, 85 vacas top, podría ser, en sistemas más pastoriles, por ejemplo, ese sería el extremo allá, 80 vacas, 85, y 55 en estabulado, ¿no? Y puede ir con esos números, con una unidad de ordeñe, hasta sistemas donde podés tener 45 robots, 48 robots trabajando al mismo tiempo dentro de un mismo predio. Generalmente eso se da a escalas, esas escalas mayores a nivel de tambos estabulados, ¿no? El mejor ejemplo es Ancali en Chile, ¿no? Sí. Pero Esa hay maquinaria, varios tambos. Sí, perdón, Santi, sí, esa dale, sí. maquinaria se importa o también hay producción local? Y es todo desarrollado afuera, es decir, las grandes compañías de tecnología lechera europeas Italia vienen concretamente. las marcas de Laval, Sweden, el Netherlands, Holanda, Lely, después tenés GEA, Alemania, ¿no? Y después hay otras también importantes que van tratando de meterse en el sistema o en el mercado, ¿no? Milking Systems es una, Galaxy es otra. El concepto es básicamente el mismo, es decir, esta idea de combinar automatización de procesos con en un sistema de ordeño voluntario se aplica a todo el espectro, digamos, de proveedores de máquinas de ordeñe y cada compañía tendrá su secreto, su arma secreta o detalle, ¿no? Que la lleva más arriba o más abajo en el mercado, ¿no? Y me quedaba el recurso humano. ¿Tenemos aquí nosotros el recurso humano que esté Ah, a la altura para sacarle provecho a esa inversión? tenemos el potencial, está en el debe formarlo. Es decir, el argentino es muy creativo, el argentino es pensante y es hábil a la hora de trabajar sobre una hoja de ruta que implique pensamiento
pensamiento crítico y resolución de problemas. Y eso se da en todo el espectro, toda la jerarquía, digamos, de gente, cada uno con distintos niveles de educación y formación. Ahora, eso sí, meterse a una lechería digital, a una lechería de tecnologías, requiere una formación de capital humano diferente. Y interactúa con el factor humano de manera diferente. Es como si en vez de tener personal 10 horas por día trabajando a palo y pico, esas 10 horas, quizá una de trabajo físico más cargado y las otras de analytics, de análisis de datos, de toma de decisión, anticiparse a problemáticas, de moverse a un eje proactivo en vez de reactivo. Y ese es el rol de las tecnologías, ¿no? Entonces, eso debe formar, por supuesto, factor humano para este mundo de agricultura digital, en este caso lechería o ganadería. Y la formación de profesionales es un gran debe. Pensá que hoy en las aulas de las universidades estamos formando, si querés, los tomadores de decisiones de acá a 10 años. Ojalá las currículas de hoy estén fuertemente involucradas con todo lo que implica digitalización de la ganadería o de la lechería, ¿no? Permitime hacer una pausa, Santiago, discúlpame que yo te metí en otro Sí, tema, dale. vos habías preparado otros que ahora Sí. vamos a abordar y a desarrollar después de la pausa en un ratito, ¿te parece? Sí, perfecto, son ejemplos. Dale. Santiago Utsumi charlando con nosotros en el momento hacha en la mañana de Mercado Visión. Mañana de Mercado Visión compartimos también virtualmente el mate con el PhD Santiago Utsumi, que habla sobre la información y la tecnología en el tambo, y había quedado una charla pendiente del jueves de la semana pasada y queremos retomarla con datos y con placas que vos preparaste, Santiago, ¿verdad? Sí, les voy a compartir como para poder ilustrar algunos ejemplos. Se hace difícil, si no, capturar, pero es más para dejar mensajes, ¿no? No Está muy podemos bien. abarcar todo, pero sí dejar mensajes. Entonces, si querés, arrancamos. Ya, pon en pantalla nomás. Ahí tenemos la primera, no sé Bueno, si la estás bueno, viendo vos. sí, sí, ahí lo veo. Vos me habías preguntado, Sergio, el otro día de cuál es el portfolio, ¿no?, de tecnologías. Hay compañías diversas de todo tipo y lo que te puedas imaginar. El mercado es gigante y va creciendo de manera exponencial. Pero yo te voy a ilustrar algunos detalles de los que estuve involucrado investigando y aplicando en tambos en los últimos 15 años. Esto es de la Universidad de Michigan, el lugar donde montamos todo un proyecto lechero de tecnologías. Y estas son tecnologías básicas. Vas desde acelerómetros para medir desplazamiento de las vacas y utilizar ese cambio de aceleración como en el tiempo, como estimadores o detectores de celo de las vacas. Eso está en la figura, creo que está invertido, bueno, una de las figuras de arriba. Después, en el medio arriba, son espectros de cuantificación en un robot. Mientras las vacas van al robot a ordeñarse y comen concentrado, cuantificábamos todo lo que es dióxido de carbono y metano. Metano por... Ahí te perdí un poquito, Santiago. ¿Vos me escuchás? A ver si podemos retomar la comunicación. Y ahí iba a meterme yo con alguna pregunta, ¿no? Por el tema dióxido de carbono y metano, donde me parece que las acusaciones de ambientalistas de los últimos tiempos para con el sector han quedado como medio desvirtuadas a partir de lo que ha pasado con el agujero de ozono y cómo se ha limpiado el aire en base a justamente la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a través de la industria y el transporte, básicamente, porque la actividad productiva, el tambo, la actividad ganadera en particular, sigue funcionando tal cual venía funcionando. Y recordamos que los ambientalistas habían tomado justamente la actividad ganadera en los últimos años como para explicar básicamente
el incremento de la polución a nivel mundial. Y nosotros nos defendíamos, digo, nosotros me incluyo indirectamente en medio de la actividad tratando de explicar a través de especialistas todo el tiempo que esto no era así y que me parece que ahora, con esta pandemia que ha traído muchas cuestiones, entre otras el parate básico de la actividad industrial y de la menor emisión de dióxido de carbono a través de la quema de combustibles fósiles, hemos visto cómo se ha limpiado el aire básicamente en todo el espectro. Creo que el mejor ejemplo pasa por esto que estamos viendo llamativamente después de algo que nosotros no imaginábamos iba a ocurrir. Tuvo que llegar una pandemia como el coronavirus en todo el mundo, afectando sensiblemente la actividad industrial en todo el planeta, que nos permite ver casi con orgullo a esta altura de las cosas y de las acusaciones que en definitiva la actividad ganadera es una actividad que no es contaminante como nos querían hacer ver y como le hacían ver a buena parte de la sociedad mundial, que en definitiva terminaba afectando parte del consumo del alimento, ¿no? De leche y carne, que se veía afectado justamente porque aquellos que decidían o definían una compra en el comportamiento de consumo, lo desechaban por ser efectos contaminantes. Santiago, te recuperé. Ah, bueno, genial. ¿Estamos? Estamos perfectos, sí. Bueno, bueno, problemas técnicos, hay que improvisar. Sí, bueno, es lo que pasa cuando aprovechamos de la tecnología, volvemos ahora a poner la placa. Yo decía recién que justamente lo de la parte del medio, el gráfico del medio, de la emisión de dióxido de carbono, ahora queda medio de costado a partir de todo Sí. lo que uno comprueba en medio de la pandemia de que en definitiva las vacas no son contaminantes. Bueno, lo que pasa es que gases de efecto invernadero, el principal mayor responsable es fósiles, no es combustible. Entonces, si no hay transporte y bajo uso de petróleo, mira cómo, está el dilema hoy, ¿no? El precio del petróleo y consumo, justamente por esto, Ujú. por la pandemia. Por supuesto que sí, pero tampoco hay que sacarse el lazo entero, ¿no? Nosotros impactamos de cierta manera. Lo bueno es que hoy sabemos la biología, podemos manipularla y podemos llegar a niveles de mitigación y hasta a veces revertir sistemas de carbono positivo o negativo, es decir, a través de secuestro de retenciones. Entonces, eso es lo importante. No confrontarse quién es el culpable, sino a partir de hoy uno sabe, digamos, podemos monitorear, medir, decidir y manejar para poder revertir el sistema, ¿no? Entonces ahí hay que enfocarse. ¿Mm? ¿Cómo lo revertís? ¿Cómo lo confrontás a eso? ¿Con nutrición o con implantación de pasturas y verdeos? Bueno, eso sí, sabemos que es un ecosistema biológico complejo y que va a haber componentes, pero el componente vaca y a partir del metano va a ser 50% más en un sistema lechero de lo que es el calentamiento, el poder del calentamiento de un sistema. Ahora ahí podemos trabajar muy fuerte lo que es reducción de intensidad de metano a partir de utilizar vacas más eficientes, aquellas que pueden utilizar o producir más leche con igual o menos recursos, entonces hay un efecto de dilución muy grande de lo que es metano. Y ahí hicimos muchos trabajos de buscar indicadores de feed efficiency y ahora en el mercado se van a ir lanzando genómica, marcadores para ir seleccionando, ¿no? Por predicción Ujú. genómica, vacas de eficiencia de conversión. Ahora también está por el otro lado el sistema de manejo, no solo los genes, tenemos que darles un manejo alimenticio como para que esas vacas expresen ese potencial. Entonces, tecnologías para poder monitorear y asignar recursos de manera más individualizada a cada vaca sobre la base de esos requerimientos únicos que cada vaca va a tener es importante para manejar esa curva de dilución de intensidad de metano de la mejor manera posible. Ujú. Ahora estamos en un sistema, entonces la vaca, por un lado, cuenta el 50% más.
Después tenés un 30% que viene más o menos de lo que es deposiciones de orina y fecas, principalmente orina como fuente de óxido nitroso, y eso también lo podemos empezar a capturar, por ejemplo en tambos, recuperarlo, manejar en piletas, tratar de reducir exposiciones durante mucho tiempo de manera anaeróbica, repartirlo a pasturas, entonces a una tasa de aplicación de nitrógeno que las plantas sean capaces de recuperar, entonces ahí va reduciendo lo que es impactos por óxido nitroso, y después el otro 20% más o menos de un tambo es combustible. Combustible. Así que sí, en la medida en que utilicemos maquinaria de manera más eficiente, de manera de que nos movamos a economías más circulares de carbono, ya quizá a más escala, biodigestores, donde recuperas cierta energía para correr, por ejemplo, robots o instrumentación que tengas. Reducir también la presión de cantidad de residuos o de fisis, bosta, que tiene que ir de vuelta al campo a través de los digestores. Vas eficientizando en cada componente y tenemos que verlo como un sistema global. Pasturas, perennialización y diversidad son las guías para por supuesto, secuestro de carbono, en una transición de agricultura de cultivos de rotación a la perennialización de esos sistemas, como puede suceder en sistemas ganaderos, lecheros de producción a pasto. Por supuesto, se revierte rápidamente esas tendencias de carbono en suelo y tenemos trabajos de largo plazo, de 10 años, que lo demuestran, ¿no? Contanos qué es lo que estamos viendo ahí, Santiago. Bueno, nos fuimos por el lado de metano y carbono, Sí, pero pero bueno, valía la pena, valía la pena. las tecnologías permiten monitorear y decidir, por ejemplo, sobre esa dirección, y ojalá a futuro seamos capaces de poder capitalizar valor agregado sobre servicios ecosistémicos que nuestros sistemas particulares pueden ofrecer al planeta. Acá lo que me muevo a otras tecnologías, por supuesto, uno puede contar con robotización para automatizar de manera completa la alimentación, ahí ese robot rojo allá arriba, después integrando, por ejemplo, tranqueras selectoras automáticas que funcionan en coordinación con RFID, caravanas de identificación electrónica, para automatizar separaciones de vacas que puedan acceder a ciertas pistas A de determinado alimentación. tipo de comederos, ¿no? Sí, comederos o accesos a distintas pasturas, o que vayan a pastura o no. Que es el tráfico o a separación automática porque automáticamente estamos detectando cero, entonces se la separa para inseminar a la tarde, o para tratar, o para secar. Si te vas moviendo a una proactividad, acá no hay que ir a buscar vacas, las vacas van al lugar donde uno las trabaja. Por ejemplo, para hacerte práctico, y son números, ¿viste? que se empiezan a juntar en la práctica, en el manejo de tambo tecnificado y robótico. La idea, por ejemplo, de contacto con vacas es 4 veces. Es cuando pares, cuando inseminas, cuando sincronizás, cuando inseminas, cuando la secás, y punto. Después no hay contacto físico con esa vaca si la situación es ideal, ¿no? ¿Y ahí qué Eso vemos? es otra situación. Esto era un ejemplo de, bueno, esas figuras anteriores eran elementos que se pueden integrar en un sistema de alimentación inteligente, ¿no? Sí. Robots, escáneres para medir condición corporal, ajustar dietas, balanzas, automatizadas, que las vacas no tienen que pararse, sino que al pasar ya toma el peso. Toda esa digitalización te va a dar un perfil enorme de datos. Ahora, lo que vos medís no es tanto lo valioso, sino cómo analizás toda esa información.
Y acá es donde empieza a jugar, donde uno le saca el jugo de manera diferente. Es cómo yo veo esa información, utilizo modelos para poder capturar mejoras. Entonces, acá, un poco de estadística como profesor, si uno tuviera 4 rodeos diferentes, ¿no? Todos la figura esa de las campanitas, ¿no? Distribuciones normales, cuasi de Gauss, una normal y las otras que se aproximan a la normalidad, tenemos 4 corrales o 4 grupos de vacas o novillas en un feedlot, todos tienen el mismo promedio, si querés, de ganancia de peso, pero la variación de los animales en el grupo difiere. Si yo formulo dietas, por ejemplo, el promedio de esas vacas o esos animales, ¿qué está sucediendo? Estoy sobrealimentando hacia un costado de la distribución, subalimentando al otro costado. Entonces, ¿cómo las tecnologías me podrían permitir resolver estas temáticas? Pasá a la otra, a ver. Vamos a la próxima, ponemos en pantalla una nueva plaquita. Sí. Ahí está. Entonces, ponele si fuera vacas lecheras. En la línea roja ahí tenés la curva de requerimiento de una lactancia, y si estuviéramos manejando, como te dije recién, el promedio de lactancia de las vacas, entonces es esa línea punteada del medio, ahí requerimientos, y los cuadrantes que son gris más marrón sería nuestra dieta que le damos a la vaca al promedio de las vacas en la lactancia. Entonces, claramente estamos subalimentando y bajando potencial de generar picos y capturar residualidad, ¿no? De poder elevar picos en lactancia temprana sobre el resto de la lactancia y por supuesto por el otro lado vamos a estar terminando con vacas gordas porque estamos sobrealimentando, ¿no? Entonces, si yo puedo digitalizar la información de las vacas y puedo automatizar la alimentación, ¿cómo puedo hacer, ¿no? Para revertir y evitar sobre o subalimentar? Y es esa última placa, es básicamente bajar lo que es dieta basal y empezar a automatizar alimentación diferencial a cada vaca sobre la base de los requerimientos únicos que cada vaca tiene. Y ahí, por supuesto, tenés control sobre lo que es eficiencia de conversión, retorno a la inversión, etcétera, etcétera. Es sacarle el jugo a las tecnologías, pero para eso tengo que tener el perfil digital, todas las vacas, probablemente en un tambo moderno hoy son más de 10.000 puntos de datos por cada vaca cada día, imagínate esa nube de datos, Y alguien que lo decodifique, ¿no? Y empezar a decidir sobre eso. Para tomar decisiones, claro. Y ahí se cambia completamente el juego de lo que es lechería. También sería ganadería. Es lechería digital o ganadería digital. ¿Sí? Un placer, la verdad, un placer haber compartido con vos este momento. Nos vamos a volver a encontrar, seguro. Santiago, te mando un abrazo a la distancia. Ahí estaba Santiago Utsumi en el momento hacha de la mañana del jueves.